Bienvenido al programa de La Clave Roja y que estamos una semana más con el gran Geraldine. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Pues ya sabes, estoy fresquito, regresado de vacaciones y tal, todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo te estás tratando el julio? Bueno, un poco asfixiado, un poco con este sopor, pero bueno, es lo que nos toca con el cambio climático. Aquí en Asturias esto, joder, esto se va perdiendo. Asturias no es lo que era, ¿eh? No, bueno, Con pero sí. respecto al clima, vamos. Sí, bueno, yo si le pregunto a JRFK Jr. dice que el cambio climático no existe, ¿no? Y si le preguntas a Miguel Bosé, te va a decir que no, que la culpa es de las palomas robot que te espían. Bueno, hablando de teorías de la conspiración, aprovecho para Dime. poner esta noticia, Gerald. Federico Jiménez Los Santos dice que Vito Quiles es un infiltrado de Marlaska para beneficiar a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez. Chon, chon, Hostia, chon. qué convulso. Sí, tengo que cambiar esto aquí. Escucha atentamente porque la conspiranoia dentro de la conspiranoia... Recuerdo que Vito Quiles, el subordinado de este pájaro que es Eduardo Inda Negre, hablando. hay que recordar que Hay que recordar de las guerras Facha Wars, que estos habían tenido, había infiltrado a Eduardo Inda dentro del medio de Eduardo de Negre. Y O pero había como te he oído publicado un llamarlas montón a de ti cosas. cuando las ratas se pelean por un churro. Sí, sí, sí. Pues ahora está en que en realidad Vito Quiles es un infiltrado para favorecer al PSOE, porque hace tanto el ridículo que en realidad le Claro, da la vuelta, que en eso no claro. le falta razón. También. señor Me refiero, cuando va no, me refiero que puede que no haya causística directa, pero al final el resultado está ahí, ¿verdad? Y de hecho es Marlaska. y hace la performance con Begoña, Sí, el teatrillo. la íntima amiga de Begoña, que es la número 2 de la gerente del Partido Socialista imputada, Claro. él va a cuatro patas. Se en una está mesa. riendo y ella igual. Claro, a carcajada limpia, hombre. Si tú estás Este es el vídeo con aquel de alguien que te Begoña, está agrediendo, lo pusimos. que te está encimando, lo lógico es que tengas un rictus agresivo. No. El otro día se lo decía al negro de rojo, al Grandongo. Digo, pero vamos a ver. Pues dice, bueno, porque Vito Quiles, digo, no, diferenciemos. Primero, este es un negro un poco faltón, con 4 carreras, un tío encantador, muy gracioso. Un poco faltón, gran pero tipo. encantador, ¿eh? El otro es la policía. Yo diría que Es la agresivo. bofia de Marlaska. O sea, pero tú no sabes, no reconoces a Grandongo un sí, infiltrado. pero Pues hombre, es muy claro, Vito Quiles no. antifranquistas éramos 4 y 2 policías. Pero es que Ahí estamos. Ojo con este tema. Antifranquistas Sí, sí. éramos 4, claro, porque estuvo en el Partido Comunista, y 2 policías. No sé si es que eran antifranquistas, eran 2 policías infiltrados. lo ves venir. Dice, nadie tiene ese acceso a los poderosos más que el de confianza. Tócate los huevos, claro. Sí. Porque los poderosos, ¿quiénes son los poderosos? ¿El poderoso quién es? Marlaska. Le dijeron, Begoña, no te preocupes, si este viene a favor, nos viene a hacernos un favor, como todo lo Claro. que está haciendo Pero este es que tío. Y van los del tontos del PP de Aragón y lo cogen para la última campaña. Pero no sería que estaba todo previamente montado. Pero vamos, Claro. pero sin la menor duda. Claro, por eso. A ver si se va a torcer el Que tobillo. ese día era casualmente el día que se había imputado a Zapatero, creo recordar. claro que sí. Y se habló Claro, es para tanto tapar. del incidente, entre comillas. Eduardo Inda, especialista en conspiraciones, porque directamente publicaba lo que le mandaba Villarejos. Contrastar nada, lo justo, lo justo o nada, vamos, directamente. Y nada, dice que es una conspiración lo de Vito Quiles. Venga, te paso la batuta, Gerald. Joder, cómo está el patio. Bueno, tú sabes que aquí en Estados Unidos, pues mientras que en España estáis subiendo la apuesta, ¿no?, a la conspiranoia, yo aquí te subo la apuesta al Yayo está chocho. Esto, toma, aquí te paso un vídeo y te tengo que dar el contexto porque sin contexto la noticia es obsoleta y no tiene sentido. El 8 de julio de este año, a las 11 de la mañana, en el auditorio principal del Ronald Reagan Building, hace una rueda de prensa Donald Trump. Hace un discurso sobre alianzas estratégicas, comercio internacional, y ante un público que estaba compuesto de funcionarios federales, representantes empresariales, asesores de política exterior, ¿vale? Incluso había delegaciones diplomáticas. O sea, ¿eh? Sí. Y con esa gente tú pensarías que prepararías un discurso, pues, para impresionar. Pues Trump se refirió a Japón, y puedes poner el vídeo y a ver si te salen los subtítulos. Que es uno de los más bonitos del mundo, o uno de los más grandes, el Abraham Lincoln.
y hace unos meses tuvimos ayer conté la historia, tuvimos 11 misiles disparados por la República Islámica de Japón. La República Islámica de Japón nos disparó 11 misiles a nuestro portaaviones. Ah, sí, bueno, el doblaje debe ser un doblaje por IA o algo, ¿no? No sé Claro. Continúa. No, tengo que escucharlo él lo otra dijo. vez. Tengo que escucharlo David, otra vez. Sí, lo el dijo. doblaje es el doblaje, pero él lo dijo. Sí, no, primero me chocó el doblaje, no sé si es que porque era un doblaje La historia, tuvimos 11 misiles 11 misiles. disparados por la República Islámica de Japón. Ojo, 11 misiles. No comparemos con haberle amenazado, con haberlo barrido de la historia y con misiles con todos los que tiene alrededor. Ojo, ¿De qué estás hablando, David? Que Estados Unidos, o sea, quiere decir que le lancen 11 misiles es terrible, pero claro, todos los que ¿Quién? le lanzó ¿Quién? Estados Unidos a Irán, por ejemplo, No estamos hablando de Irán. está mirando de los Emiratos de Japón. Estamos hablando de la República Islámica de Japón. Que Japón ahora mismo como que se levanta y dice, ¿cómo? ¿Qué? Perdón, a nosotros ya nos cayó una bomba atómica en su momento, por favor. Estamos hablando de la República Islámica de Japón, por favor. Que atacó a un portaaviones, ¿vale? Claro, ellos bueno. cuando tiraron el portaaviones aquel no... Disparados al portaaviones en un periodo de aproximadamente una hora. 111 misiles dirigidos a un barco. 111 misiles tiraron. Ahora Sí, son sí, 111. Misiles, Claro. Hemos pasado de 11 a 111. Sí, casi todas mis páginas, pero también por los islamistas de Japón que están en el gobierno, ¿vale? Japonés. Esto fue difundido en 14 medios de prensa nacionales, incluyendo CBS, NBC, Fox News, ABC, además de Associated Press y Reuters. La respuesta de Japón no tardó. Toma, te estoy mandando la rueda de prensa que dio Japón explicando las medidas que iba a tomar, cómo iban a bloquear el estrecho de Hormuz. Iban a sacar a su arma secreta. Bueno, esto hay que decirlo para los de la radio. A Godzilla, ahí, ¿no? Le iban a... Pero Godzilla no entra en el estrecho de Hormuz, es tan estrecho que no entra. Lo que sí me gustó, lo que sí me encantó fue la troleada que le metió el gobernador de California, que se está posicionando para... Ahí te mandé otro enlace. El gobernador de California, el señor Newsom, Gavin Newsom, se está posicionando también para hacer una carrera presidencial, ¿no? Y escribió en Twitter: me junto con Donald Trump condenando a las siguientes naciones: la República Islámica de Japón, la Japonesa República del Islam, la Unión Federal de Narnia, la República de las Algas de la Piscina Reflectante y la República de Trump de Tonto del Culo y Tacostán. Wow. En fin, quizás debiera haber dejado esta noticia para el final, ¿no? Pero bueno, había que empezar un poquito en alto porque así está los Estados Unidos de América, en cruce entre el cuento de la criada y idiocracia. Esto, No- o sea, quiero decir, parece, qué gracioso, se ha equivocado el viejo Sí. y tal, pero esto Sí. normalmente provocaría un conflicto diplomático internacional, sería un Correcto. problema porque estás acusando de algo a un Correcto. país, o sea, de hecho influiría incluso en la bolsa, Sí. llamaría a diplomáticos el país, oye, ¿qué pasa con esto? O sea... Y sin embargo, nada, es el viejo yayo que... Una más. O sea, Sí, exactamente, ¿no? O sea, estos se ponen debajo del yayo, está chocho y le está gritando a las nubes, ¿no? Alguien por cuenta privada, ¿no? Por nuestras redes sociales me pidió que hablásemos sobre el atentado que tuvo que estuvo Donald Trump durante la celebración del 4 de julio, que la persona había oído que habían atentado contra su vida. Entonces, cuando estuve informándome, resulta que lo que había ocurrido específicamente era que no había habido un atentado contra la vida de Donald Trump. Obviamente, si hubiera habido un atentado, se hubiera salido en las noticias. Pero Israel y su Mossad había informado a la inteligencia de los Estados Unidos que había un presunto plan iraní para asesinar a Donald Trump durante las celebraciones del 4 de julio y ¿no sabes? Del festival que hicieron por el 250 aniversario, la plaza aquella que te enseñé, ¿no? Aquella donde no había gente sí. y todo ese rollo. La información fue publicada inicialmente por el Wall Street Journal y después fue recogida por otros medios. O sea, no hubo atentado, pero Israel anunció a los efectivos de inteligencia americanos de que Irán podía intentar un atentado contra la vida de él aprovechando eso. Mientras Trump afirmó públicamente que había ordenado preparar una respuesta militar masiva contra Irán si Irán
llegaba a asesinarlo. En un mensaje publicado en Truth Social, dijo que tenía más de 1000 misiles listos para utilizarlos como represalia contra Irán. Cogió los de Japón y los utilizó. Mientras le preguntamos al Pentágono, o sea, los medios de prensa le preguntaron al Pentágono y el Pentágono anunció que hubiera no anunció que, o sea, él desmintieron que hubiera habido algún atentado frustrado, ni llevado a cabo, ni nada durante las celebraciones. Confirmó que había habido informaciones por servicios de inteligencia avisando de la posibilidad de que hubiese y que se tomaron medidas bastante normalizadas cuando llega una amenaza de esta, o sea, que no se salieron de su camino, ¿no? Para decir, que no le dieron mucho crédito, básicamente. Pero esto no es como muy... Hostia, teme y pone encima de la mesa la posibilidad de que le hagan lo que él ha hecho a Irán, ¿no? Claro. Porque él mató a Ali Khamenei, ¿no? Era el líder de Irán. Lo asesinó a varios líderes. A varios líderes. Sin provocación previa. Y dice, no, que si me matan a mí, si me hacen a mí lo mismo que yo hice, arrasaré toda una civilización. Que después, por lo que sea, se le quedó ese meme o ese correo, se le quedó en la bandeja de salida y nunca salió. No sé si de su cerebro o de su portátil, o de su flequillo, pero... Exactamente. Lo único que advirtió el Pentágono es que llevan monitorizando atentados desde que Estados Unidos llevó a cabo el asesinato de Soleimani en el 2020, ¿vale? O sea que le están prestando atención a Irán. En fin. Aquí los únicos que han intentado matar a Donald Trump han sido los propios americanos. Claro. O sea, que igual debe preocuparse más de atentados de su propia población que de las extranjeras, ¿no? Claro. Y te voy a dar ahora las últimas noticias antes de pasarte la batuta, porque han pasado 2 bajas importantes en las filas republicanas en cuestión de pocos días, ¿vale? Mira, uno de los congresistas más importantes, que se llama Mitch McConnell, te lo estoy poniendo ahí en el enlace para que lo pongas para la gente del vídeo. Este es líder de la conferencia republicana, este viejo. Lleva en el Congreso cerca de 40 años. Es como una puta garrapata que no se sale del sitio, ¿vale? Ahora, parcialmente también el problema está en que no ha habido ningún contendiente válido que lo desbancara. Eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, en fin, eso es una razón para decir que a lo mejor dentro del Congreso y el Senado también había que poner límites de estancia, ¿no? El 14 de junio fue encontrado inconsciente en su domicilio en Washington, D.C. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, según grabaciones como las que estás viendo desde la calle, los sanitarios practicaron maniobras de resucitación pulmonar antes de trasladarlo al hospital, donde permanece hospitalizado. Su oficina ha comunicado que continúa recuperándose, ¿vale? Pero ahora vienen las informaciones curiosas. Su mujer, la señora que se llama, si no me acuerdo mal, se llama Cristina Chao, creo. Sé que el apellido es Chao. Pues organizó un viaje a China, pocos días antes de que McConnell fuera hospitalizado, el 14 de junio. Un detalle curioso es que su mujer, creo que se llama Cristina Chao. Sé que el apellido es Chao, lo pueden buscar la gente que quiera. Pues cuando él fue hospitalizado el 14 de junio, ella salió en viaje el 17 de junio a China. Cuando las ruedas de prensa le dijeron, señora, su marido está en el hospital, ¿qué está haciendo viajando a China? Le dijo, tenía un viaje planeado desde hace tiempo para apoyar actividades filantrópicas de la familia Chao. Durante la visita se reúne con el presidente chino, Han Sen, y con el embajador de Estados Unidos en Pekín. El portavoz de la familia anunció que la salud del senador no requería un regreso inmediato de su esposa. Ahora, a golpe de julio, la esposa ya ha regresado al país y dice que está cuidando de su esposo. A ver, tenía cosas más importantes que hacer. Que cuidar de un viejo chocho. Si van a morir igual, ¿no? Sí van a morir igual. Pregúntale a Ayuso. Este último vídeo me llegó hoy cuando te estaba preparando la noticia. Resulta que hay un canal que se llama TMC, que es un canal que se dedica a la salsa rosa, al bochincheo, ¿no? al cotilleo. Y el TMC acaba de filmar ayer
como unos grupos de constructores, de contratistas, estaban trayendo muestras de nuevo suelo para la casa de Mitch McConnell, mientras él está hospitalizado. Están aprovechando que él está en el hospital para cambiar los pisos de la mansión. Ah, bueno, claro, es un buen momento. Ahora puedo hacer reformas porque no... de cambiar el baño también. Exactamente, No lo van a tío. usar. A ver, esto. ¿Quién es este señor? Este señor, como te digo, fue líder del Partido Republicano. Durante la primera estancia de Donald Trump, la primera campaña de Donald Trump en el 2016, dijo que Donald Trump era un protofascista y que no había que dejar que subiera al poder, y después se convirtió en su mejor amigo cuando subió al poder. Eso ocurrió en la mayoría de todos los republicanos, ¿eh? Recuerda que J.D. Vance también dijo que Sí, que era malo. fascista. Pero ahora es mi J- protofascista. Sí, sí. Pero ahora sí yo- JFK Jr. también dijo que era horrible y no sé qué, y ahora son mejores amigos, etcétera. En el 2017 él votó de hacer una reforma fiscal que se llama te lo estoy poniendo te lo voy a poner en la pantalla ahí en el chat. En el 2017, por ejemplo, votó para reducirle los impuestos a las grandes sociedades, de reducirlos de 35 al 21%. ¿Vale? ¿Para qué? Para fomentar el trabajo. Cuanto menos impuestos paguen, más empleados van a contratar. Como si eso fuera verdad, ¿no? O sea, en el 2018 alivió parte de la regulación bancaria impuesta tras la crisis financiera del 2008. O sea, recuérdate que en el 2008, cuando cayó la banca, impusieron un montón de regulaciones a la banca y él en 2018 votó para sacarla. Total, ¿qué pasó? Una crisis Lehman Brothers, eso es peligroso a la Claro, mar, ¿no? Eso ya es peligro a la mar, ya se olvidó. Fue hace 10 años, no pasa nada. La desregulación energética del 2017, de regular, ¿no? Lo que los petroleras pueden hacer y todo este rollo, ¿no? Y sobre todo, desbancar el seguro de Obamacare, de la pequeña seguridad social que había impuesto Obama, para desbancarlo, ¿no? Ya te digo, eso fue principalmente lo que es conocido hoy en día. Y después los memes no pararon de llegar. Ahí tienes una imagen, ¿no? Que te he puesto. Ponla si no te importa, ¿no? Los memes cayeron por todas partes. Mi feed estaba hinchado de los memes, ¿no? De que en plan pantalla verde, ¿no? Que lo están moviendo como marioneta. Pero este es como la peli esa de este muerto está muy vivo. Sí, exactamente, ¿no? Y tal. Creo que tengo un... A ver, prueba el siguiente meme, a ver si te sale a ese. A ver. Míralo. Esa Weekend Es- at Mitch's. Pero no es el único viejo que ha tenido problemas estos días, ¿no? O sea, de esto de... Vamos claro, a hablar del siguiente entonces, si quieres, ¿eh? Sí, yo tengo alguna cosilla, pero es como... Claro, cuando tú tienes un montón de viejos, 70, 80, 90 años, normal que se te mueran en activo. O sea, es verdad Claro. que esta gente no disfruta de la jubilación porque están tan aferrados a sus cargos que mueren en sus sillas. O sea, A ver. Yo reto a alguien que me disputa, ¿no? Como estos hijos de la gran puta vejestorios, chochos, carroños. No, esto no es una jubilación. Van cuando quieren, hacen lo que sale los cojones, votan y sobre todo se enfocan en sus acciones, en sus dineros, en sus fortunas y en vender favores. O sea, esto es una rejubilación, estar en un cargo del Congreso. sí, para como, estos hijos de la es gran como puta. cuando aquí mandan a algún político al Senado. Pues es un poco Sí. lo mismo. Yo quiero ponerte este vídeo al respecto de lo que estás diciendo. Sanctions package. Senator Blumenthal for almost 2 years. Bueno, aquí está este político de avanzada edad That dando un Russian discurso sanctions bill en Ucrania will give pidiendo authority to President Trump que hay que to hacer put más tariffs on sanciones a any Rusia. country that was buying cheap Russian Esto fue, creo que fue ayer, o antes de ayer. No oil. fue. Will No. allow sanctions and tariffs on countries that buy Russian gas, the top 5. Y It will hay que allow también sanctions and tariffs on castigar 5 a top todos los países, suena muy OTAN, a todos los países que compran gas a Rusia también hay que castigarlos. Este vídeo fue de cuando se inició la guerra de Ucrania. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Te mandé un enlace si lo quieres poner, porque ese que estás mostrando es Lindsey Graham. Y Lindsey Graham acaba de morir. Murió... Ese que has puesto tú, ese señor, acaba de morir. El senador estadounidense sionista que apoyó el genocidio de Gaza, además de un belicista fanático que apoyó las guerras imperialistas de Siria, Irak, Afganistán, Ucrania, murió esta mañana.
Se está quejando la gente de que estamos quedándonos sin bombas para darle a Israel a usar contra los terroristas. Claro que nos estamos quedando sin bombas. En la Segunda Guerra Mundial también nos quedamos sin bombas. Eso ocurre, para eso hay que hacer más bombas. Vale. Este congresista fue otro que, igual que votó, como votó el anterior que te comenté, reducir las tasas de impuestos a las grandes corporaciones y sociedades del 35% al 21%, derogar la pequeña seguridad social que implementó Barack Obama, ¿vale? Y después sobre esto fue muy gracioso. En el 2018 también votó a favor de desregular las sanciones bancarias, ¿te acuerdas? Que habían puesto en el 2008. Y fue uno de los mayores beneficiados que tuvo durante COVID cuando dieron unos pequeños préstamos a pequeñas empresas y pequeños bancos a 0% de interés. Y él fue uno de los primeros congresistas que se lanzó a agarrarse millones de ese fondo. A la paguita. A la paguita. A la paguita. Esa es una de las grandes hipocresías de Estados Unidos que todavía está sin estudiar, porque ¿cómo haces un fondo para pequeñas empresas y a la mañana siguiente te encuentras que todos los congresistas y senadores habían abierto pequeñas empresas para agarrar esos fondos? O sea, es increíble, es increíble. De hecho, yo no sé si eso debería ser hasta ilegal, ¿no? O sea, quiero decir, claro. Tú haces eso y te acoges a ello, justo a tu medida. Pero yo creo que te sirve para la gente. O sea, yo sé que es inmoral, ¿no? Y sé que, como dices tú, debiera ser ilegal. Pero por lo menos la gente debiera darse cuenta de que eso es la fábrica del gobierno de Estados Unidos en la actualidad, el capitalismo. Hoy en día el gobierno funciona para estos gerentes, que son los políticos, que hagan gerencia a favor de los grandes capitales, no a favor de la gente. La gente es circunstancial. Mira, en el 2007, ahí te lo puse, David, puedes ponerlo en pantalla. En el 2007 defendió que Guantánamo era un lugar apropiado para retener combatientes enemigos y respaldó el uso de comisiones militares. O sea, que Guantánamo le parecía genial. Te mando otra. Lindsey Graham apoyaba la idea de modificar la Constitución para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ah, qué bien. Un conservador de toda la vida. En el 2015, ahí tienes cuando le dijo que Donald Trump era un jackass, un imbécil, y que si él se postulaba, su candidatura destruiría al Partido Republicano. Presentó una propuesta en el 2022. Presentó una propuesta para prohibir el aborto a nivel federal, o sea, hacerlo un crimen perseguido y codificado. No llegó a nada. Sí dijo que la única manera de acabar con la guerra en Ucrania era eliminar a Vladimir Putin. Lo dijo ahí, después ya reculeó y echó para atrás. Y esta fue en el 2025, David. Compareció. Le invitaron a que hablase al Republican Jewish Coalition, la coalición republicana judía, y él dijo, y él afirmó acerca de armar a Israel: estamos matando a la gente que hay que matar, y por encima estamos recortando impuestos a las grandes corporaciones. ¿Qué puede salir mal? Mundo ideal. Claro. Mundo ideal. La plutocracia es por lo que le ha colocado ahí. En fin, ahí acabo por ahora y te paso la batuta porque ya, en fin, ya te digo, es un Pues montón mira, de noticias que acabo de dar. hablando de plutocracia, habla un amigo del rey, don Juan Carlos necesita 3 millones de euros para vivir. Oh, Así en al general, día, ¿no? al año. Al año. Al año, pobrecito. Entre los ataques y demandas de Corina Larsen, la mujer con la que había compartido su vida clandestina los últimos años, ahora la acusa de acoso. Oh, pobrecito. Es que es una víctima, el pobre. Al final, que son 3 millones del año. Y sobrevive al final de pidiendo ayudita a sus amigos. Claro. Y de paguinas y pobrecito, ¿no? Este asunto, igual que los famosos 64,8 millones de don Juan Carlos le había transferido y exigía su devolución, eran motivo suficiente para alejarse un tiempo del foco mediático. A ver, yo con 64,8 millones también me alejaría del foco mediático para siempre. No me veis el pelo en la puta vida, vamos.
Totalmente. Nos ha jodido, sobre todo si lo he conseguido ilegalmente. O sea, y sobre todo Hacienda es el que no me ve el pelo, no te jode. O sea, es que es alucinante. Otra opción hubiera sido Suiza, no me digas. No me digas. O las vírgenes. Es que es alucinante. Los Emiratos, además estaba su amigo Abderrahman El Asir, por lo que sea. Al final optó por su amigo porque era el que tenía más dinero Al final es el típico amigo que se te acopla en el piso. Sí, no te sale. Te come el cereal y la leche y no te sale de ahí. Que vive y que, bueno, aquí hay más noticias que la SER también. El mismo amigo íntimo que al final que necesita ese alto coste de la vida para vivir ese dinero, ¿no? Bueno. Y otra noticia al respecto, porque claro, como están los fondos congelados, los presupuestos congelados, porque no ha podido sacar la partida presupuestaria desde hace 2 años, ¿no? Desde que ganó las elecciones, en teoría. Felipe VI, la noticia es que se queja, el correo dice que Felipe VI tira de reservas ante la falta de presupuestos, claro. O sea, ha tenido que coger de sus ahorros, no de los suyos, en realidad, de la Casa Real. Porque la noticia parece que ha sido el propio... Además, mira que pone cara de enfadado, ¿no? Dice, he tenido que poner yo de mi bolsillo por primera vez en mi vida. No. La foto está muy apropiada, ¿eh? Dice, esta la pago yo porque soy un patriota. No es exactamente. Bueno, el caso es que como la Zarzuela mantiene congelada su asignación, ojo, el de los contribuyentes se la suda, si está o no congelada, si ha subido el IPC, y eso ya, cuando se congelaron los funcionarios en su momento, cuando estaba el PP gobernando en plena crisis, eso no era problema del rey. Pero ahora, claro, que la Zarzuela mantenga congelado sus 8,4 millones por 5º año consecutivo, que no se ha mantenido, que no se ha subido, fíjate. Es que pobrecita, que si es que tenemos la monarquía más barata de toda Europa, el pobre. Sí, ¿verdad? Eso yo se lo he oído decir a alguien. Y de manera no sarcástica, ¿eh? Claro, pero esto no incluye ni comisiones, ni cuentas en Suiza, ni intereses, ni injerencias políticas, claro, evidentemente, ¿no? Yo he oído decir a cierta gente diciendo, es la monarquía más barata de toda Europa y no sé cuánto. Venga, te paso la batuta. Era para los altos costes de... Bueno. Sí, la caquistocracia. Sí. Bueno, te voy a dar un montón de noticias que te van a frustrar y te las voy a dar rápidas. No sé cuánto te querrás tú quedarte en ellas, pero van a ser frustrantes. Y titulo este segmento: Continúa la fascistada dentro de Estados Unidos, o sea, el auge del fascismo. Ahí te puse la noticia, ahí te puse el enlace. El 16 de junio, hace escasamente un mes y menos 4 días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de 15 activistas anti-ICE del estado de Minnesota. Estos activistas son gente manifestantes, ¿no? Que salen a la calle con pancartas y a quejarse y a manifestarse en contra de las actividades de ICE, que acuérdate que ICE se ha convertido en la mano armada, en la nueva Gestapo de la administración Trump. Bueno, el Departamento de Justicia los ha acusado de conspirar para impedir e incluso agredir a agentes federales durante una serie de protestas y acciones directas contra operaciones migratorias en el estado. Las acusaciones llegan poco después de que los fiscales federales retiraran a su vez también múltiples acusaciones a casos similares por 2 razones: por falta de pruebas a los que ellos habían interpelado también y a mala conducta procesal. O sea que decían, este tío está acusado de agredir a un policía. A ver, ¿y dónde están las pruebas? Bueno, falta el policía, falta el testimonio, falta el vídeo, no hay nada. Bueno, pues, y dice el juez, pues no podemos proseguir, ¿no? Bueno, pues ICE, me refiero, ICE ese problema lo hemos tenido aquí en España, que a veces que se lo digan a algún diputado de Canarias, que precisamente le quitaron su diputación. Pero, a ver, estas acusaciones a estos 15 imputados vienen después de que fiscales federales hayan retirado múltiples acusaciones anteriores a otras personas por mal procesamiento. O sea que esto no es, te repito, lo importante de la noticia es que en esto no es que esté ocurriendo, sino que se está convirtiendo en un método para cancelar manifestantes y protestas, un método de represión. Los cargos fueron presentados en una conferencia de prensa encabezada por Daniel Rosen, el fiscal federal del distrito de Minnesota, y Michael McCarthy, agente especial a cargo de Homeland Security Investigations. En las acusaciones detalladas por los fiscales se incluyen que, escucha esto, se acusa a los imputados de publicar vídeos en Instagram llamando a la población a armarse contra los agentes federales.
Se omite el que los imputados dijeran a armarse para defenderse contra estos agentes federales. Esa parte se omite. Bueno, armarse para defenderse de los secuestros. Claro, esa O parte sea, se omite. Lo que lo imputan es porque llaman a la gente a armarse en contra de los agentes federales. Bien. Y que siguieron a un agente federal desde el White Whipple Building hasta otra calle, patear y abollar a un vehículo federal, realizar maniobras de brake checking y sideswiping contra un automóvil de ICE. Esto quiere decir frenar en seco, ¿no? Frenar muy en corto. Oh, no sé qué y tal. Esto es un atentado terrorista contra ICE. Y derribar documentos de un agente durante una confrontación. derribar Eh, ¿Cómo fue? ¿Derribar qué? Sí, o sea, llevas una carpeta con unos documentos, se la sacaron de la mano, se la tiraron al piso, ¿no? Y eso es un atentado contra ICE, tío. Tirarle Sí, papeles a sí, un... sí. Ok. 4 de los acusados enfrentan cargos adicionales, incluido acecho interestatal, porque parece ser que eran de otro estado y vinieron de su estado aquí, agresión a un oficial federal y destrucción de propiedad federal. Bien. Papeles Eh, contra un tío armado. Y bueno, pues muy bien. Terrorismo, ¿no? Bien, esto está pasando en Bueno, Minnesota. hay que Como recordar te que de digo, esta administración, terrorismo es también un niño de 5 años que se acerca a un sionista, pero bueno, evidentemente claro. que... O sea que no me deja, o sea, no deja de sorprenderme por habitual que ocurra este tipo de... Pero bueno, que lo están haciendo con su propia población, ¿no? Muy bien. Siguiente noticia. La muerte de Lorenzo Salgado. Bien, Lorenzo Salgado es un inmigrante con una situación de residente legalizada que estaba buscando la ciudadanía nacional y los agentes de ICE lo mataron en Houston, Texas, el 11 de julio de este año, hace 2 días, ¿vale? Eh, es un ciudadano mexicano, él es ciudadano mexicano, de 52 años, pero que llevaba 30 años en Estados Unidos, ¿vale? Eh, la controversia empezó a crecer, no solamente por haberlo matado, sino al conocer que fue abatido por un agente de ICE en una operación migratoria de Houston cuando estaban buscando a la persona equivocada. O sea, detuvieron a una persona, la persona que estaban buscando no era Salgado, pero la gente se sintió que Salgado estaba resistiendo al arresto y lo tiroteó. También los agentes de ICE han declarado su moción oficial es que él intentó arremeter contra ellos con su furgoneta y se resistió al arresto. Entonces ellos se lo mataron en defensa propia. Bien. El problema está en que el fiscal de Houston acaba de analizar las pruebas y todos los tiros fueron hechos desde el lado del lado de la ventanilla del conductor. Si Ya. te De arremeten, fuera para adentro, vamos. bueno, de fuera para adentro y desde el lado del conductor, si te arremetieran, Ujú. ¿no? Te dispararías del frente, pero esto fue Sí, de me la refiero que el ventanilla del mexicano no conductor. disparó. Oh, no, el mexicano no iba armado, el mexicano estaba conduciendo. Y la versión ha sido cuestionada por 3 testigos presenciales, entre ellos el hermano de la víctima que viajaba en la furgoneta. Wow. Ahora están siendo representados por el abogado Hugo Valdero Llavera y sosteniendo que Salgado nunca dirigió el vehículo hacia los agentes y afirma que los disparos fueron efectuados desde el lateral del vehículo. Eh, Hasta el momento las autoridades no han identificado públicamente a la gente que efectuó los disparos o a los agentes, no lo sabemos todavía. El caso está siendo investigado por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y paralelamente también por el fiscal del condado de Harris, Sean Tier, que ha anunciado una investigación dependiente para esclarecer los hechos y que si lo justifica, va a exigirle cuentas al departamento de ICE. Ahora, lo más terrible fue que, por desgracia, esto es a nivel emocional, lo más terrible fue que los hijos se enteraron de la muerte de su padre porque les llegó un feed de Facebook del asesinato. Mm. Eh, Joder, pero es la peor manera de enterarse, además. Aquí tienes, si no me equivoco, aquí tienes la declaración de uno de los hijos, el que te lo pongo ahí el enlace, diciendo eso, que no me lo esperaba, no sabíamos, él era un tipo que llevaba en el país 30 años, sus hijos habían nacido aquí y tenían familias y que no era una persona
que se opusiese a ICE. A ver, O yo sea, no sé mucho. esto es para que yo me entere. Esto, o sea, iban a buscar a uno, vieron a un moreno Correcto. y lo asaltaron y le pegaron 4 tiros. Esto es para resumir. Sí, y el tío. Para resumir, sí. Para resumir es así, ¿no? Habría más detalles, como que le pidieron que detuviese el coche, él diría, yo no sé quién buscas, a lo mejor se equivocó y no aparcó y bien o algo así. Lo que es improbable fue que él arremetiera contra agentes de ICE. Y lo que es probable es que debido a recuerda que ICE lleva una crónica de matar a gente brutal. Ujú, sí, sí, sí. Por eso, en este momento, la duda recae en los agentes policiales. Y te voy a decir otra cosa. Si tú quieres tener un Estado libre, la duda siempre tenía que recaer sobre los agentes de la ley. Los agentes de la ley son los que tienen que demostrar que sus acciones son válidas, no la ciudadanía. Me refiero, presunción de inocencia. Los agentes de la ley al actuar tienen que demostrar que lo que sea, la detención, el arresto, el uso de fuerza es justificado. Que Ellos tienen que además, demostrarlo. quiero decir, me pasó un poco como en el caso de la otra chica que la tirotearon, que era una joven que iba en una furgoneta, Sí, que también lo hablamos. sí. No justifica, incluso aunque arremetes con una furgoneta, no justifica que te tiroteen. O sea, quiero decir, No. No. Yo y estoy de eso- acuerdo contigo, ¿no? Ya te digo, eso es parte del auge del nazismo, nada más, ¿no? Y ahora vamos a hablar muy brevemente, David, de algo que hablamos en el de fans. Hicimos un programa para fans, que lo dejaste ahí la semana Ujú. pasada, y me has dicho que no te interesa hacer más porque te duele la cabeza haciéndolos, y te entiendo, ¿no? El Tribunal Federal del Distrito de Norte de Texas dictó sentencia esta semana en un juicio que ocurrió el ataque el 4 de julio del 2025 contra el Prairieland ICE Detention Center. Pero, ¿qué tiene interesante este juicio? Que este juez acaba de darle 450 años de prisión a los 9 acusados. Este juicio ocurrió en Fort Worth y se acaba de celebrar el 23 de junio. Y se usaron las medidas trumpistas, hablo de que el presidente Trump, de determinar que alguna gente que está haciendo protesta pertenecen al grupo Antifa, y Trump ha designado a Antifa como grupo terrorista, por tanto le imponen las máximas sanciones de terrorismo. Todos sabemos que Antifa no es un grupo terrorista, sí es enemigos de Trump, porque Trump se comporta fascista y Antifa quiere decir antifascista. Antifa fueron los soldados de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra Hitler, contra Mussolini. Antifa es toda la gente prodemocrática, tiene que ser. La gente prodemocrática tiene que ser Antifa porque tienen que ser antifascistas, porque el fascismo no es compatible con la democracia. Y no voy a entrar en estas dimes y diretes de a ti qué te parece que es fascismo, porque tú y yo hemos hecho un programa definiendo lo que es fascismo, Sí. y eso es fascismo. El fascismo está definido. Y el fascismo, y si alguien quiere saber qué es fascismo, si alguien quiere juzgar a alguien por saber si es fascista o no, el que no es fascista jamás te va a decir, bueno, pero para ti qué es fascismo, explícame qué es fascismo. Porque la persona que no lo es ya lo sabe lo que es y lo condena. Los únicos que no lo hacen son los que la gente quiere blanquearle la cara o que está allegada al fascismo. Resulta que los hechos ocurrieron, como te digo, en el 2025, en julio. En un centro de detención de Texas, la gente imputada, los 9 personas imputadas, se vieron envueltos en una reyerta contra los que estaban guardando el centro de detención. Uno de los manifestantes, un ex reservista del Cuerpo Marines llamado Benjamin Song, S-O-N-G, llevaba un rifle y disparó contra uno de los guardas en un intercambio de fuego, un intercambio de tiroteos. Y él hirió a uno de los guardas que estaban allí, lo hirió, fue hospitalizado, y cuando a este señor lo apresaron, a Benjamin Song, le cayeron 100 años de sentencia por el tiroteo. Yo no sé los detalles de por qué él abrió fuego, no sé los detalles de quién disparó primero, pero sé que el juez decir que todos los 9 involucrados eran Antifa y que por eso hay que meterles penas terroristas es muy peligroso y muy protofascista. La señora Autumn Hill, cuya actividad política previa consistía en ser voluntaria de una organización sin fines de lucro y marchar en el desfile de orgullo gay, recibió 50 años. ¿Por qué? Porque su casa había sido el lugar donde los acusados habían reunido la noche anterior. 50 años. Savannah Batten, que llegó tarde a la manifestación,
y que el propio Sun describió como años sin conocimiento de lo que había sido planeado, también recibió 50 años. Bueno, Maricela vemos Rueda. aquí que es un poco lo mismo que antes, ¿no? Los que protestaron contra los ICE les han metido también como terrorismo. Claro. Hay un patrón. Maricela Rueda, quien usó el megáfono para la manifestación, recibió 70 años, 50 por su papel en la protesta y 20 años más por pedirle a su esposo que dispusiera de unos panfletos que habían imprimido y que eran anti-ICE. Entonces, esos panfletos anti-ICE fueron considerados antifascistas y, bueno, documentación terrorista. El marido, le cayeron 20 años por haber ido a la casa y sacar esos panfletos y ponerlos en otro lugar. Le cayeron 20 años por hacer eso. Brutal. Esto en el programa, ¿no?, que hicimos para fans, hablamos de cómo Mussolini creó su propia policía, cómo Hitler creó su propia policía para llevar a cabo persecución ideológica. Y aquí estamos viendo mucho ese reflejo dentro de eso, de lo que está pasando. Sí. Terrible. Venga, voy a darte ahí un descanso. Bueno, la última noticia que te doy es la siguiente. A ver si tengo aquí el enlace. No lo tengo, lo siento. Pero resulta que ICE, los agentes, la organización de agentes Sí. contra la inmigración, están buscando desprenderse de 7 almacenes que habían construido, comprado y diseñado, valorados en 700 millones de dólares por infrautilización. O sea que básicamente esto puedes leerlo entre páginas diciendo otro contratito dado a unos amiguitos para construir unas cárceles que después no se llevaron a cabo y no se usaron porque están en el coño del mundo, alejadas, tienen mala... Ahí lo tienes el artículo. Explícanos un poco de eso si quieres. Y es lo que hay, me refiero, que a mí me suena a eso, a paguinas. Que están Gastó ocurriendo entre contratista. 700 millones de Sí. dólares en 7 almacenes. Ahora quiere deshacerse de ellos. Exactamente. Quiere regalarlos o vender la mayor parte de los 11 almacenes que compró para detener a migrantes, dando marcha atrás a la iniciativa emblemática. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no le sobraba espacio? ¿No cogía tantos inmigrantes como pensabas coger? ¿O...? Sabes que apresar inmigrantes han apresado a mansalva, ya te digo. Lo que pasa es que a mí esto me suena a que como ICE recibió más presupuesto que ninguna otra agencia policial, pues un parte del presupuesto fue designado a paguinas, a contratitos, a amiguismo, tío. Y se la han aprovechado para llevárselo a muertos algunos. Dice, para una agencia cuyo presupuesto aumentó 8.000 millones de dólares anuales a 28.000 millones gracias a la financiación del Congreso, la detención siempre iba a ser una prioridad. Sin más plazas disponibles, cualquier debate sobre las deportaciones a la escala, se planteó el señor Trump durante su campaña electoral, sería impensable. El día que salga de la administración, ¿va a salir una de mierda de ahí? Lo sabes, ¿eh? Lo sabes que sí. O sea, ya Sabes que se ve aflorar la mierda por todos lados, pero cuando levante las alfombras un poco, sí. va a ser Sí. tremendo. Sony eliminará más de 500 películas de PlayStation Store y no habrá ni reembolsos ni compensaciones para nadie. ¿Se habéis hecho Solo voy a alguna? decir que el día que temíamos está llegando, que es el día en que las streaming nos van a dar por el culo a todos los que compramos algo en el streaming. Si te habías hecho con alguna de ellas, las perderás para siempre, irremediablemente, porque lo que compras en digital no es tuyo, es alquilado en realidad. Bien, poco después hay un anuncio de Sony, otro anuncio, porque menuda racha. Producción de discos físicos que finalizará en enero de 2028 para los nuevos juegos lanzados en consolas PlayStation. Es decir, a partir de enero de 2028, Sony no va a fabricar más juegos en físico. Imagino que en enero de 2028 saldrá la siguiente PlayStation y adivináis que no va a tener un Blu-ray. Va a ser solo en físico. Brutal. Esa misma, el siguiente tweet que pone, o sea, vamos, son 3 tweets casi seguidos, pero estos dos van inmediatos. PlayStation Store para PlayStation 3 y PS Vita cerrará en julio de 2027. Joder. Esto es de hace una semana, ¿eh? Lo que pasa es que no me entró la semana pasada. Después de sentenciar la muerte del formato físico en PlayStation, Sony ha anunciado el cierre de la PlayStation Store de PlayStation 3 y PS Vita. El adiós a estas dos tiendas digitales tendrá lugar en julio de 2027. Pero los juegos en formato físico se podrán seguir comprando e intercambiando. Claro, los físicos sí, porque tú le das el CD a alguien y ya está. Otra cosa es que puedas descargarte la actualización. Eso ya, según les dé, en principio aguantarán más. Lo que no puedes es comprarlo, pero después, bueno,
si por lo que sea cambias de consola o pones tu cuenta en otro sitio, que se descargue ese juego, pues de momento aguantará un poco más, pero no sabemos. Cuando le dé la gana a Sony te dice, pues tu juego que habías comprado en PlayStation 3 que era digital, no solo ya no lo tienes, sino que no te lo puedes descargar. Si lo borras de tu disco duro, si se estropea, o cambias el disco duro, o cambias de consola, o lo metes en otra consola, pues no lo vas a poder descargar. Ahora de momento sí, pero en un futuro no muy lejano tiene pinta de que no. Y se armaba un pipote con todo esto, ¿no? Porque de hecho un montón de tiendas, Centro Mail, o Game, o lo que sea, centros donde vendían esas tierras físicas, han empezado a protestar, a quejarse, incluso mucha gente, la comunidad en Twitter y en Facebook ha empezado a arder las redes. Sony se estuvo como 5 o 6 días callado, no dijo nada en redes, de momento a ver si escampaba un poco. Pero claro, el hecho de controlar todo el mercado exclusivamente en tu tienda y llevando toda la comisión sin tener que intervenir con ni camiones, ni tiendas físicas, ni hacer cajas, ni nada, todo íntegramente, y tú pones las ventas al precio que tú quieras y manejas el mercado absolutamente. Eso es demasiado goloso que incluso perdiendo a la gente del físico, pues le sigue saliendo a cuenta. Incluso si un juego, esto salió una notificación de GOG, que es una tienda digital de PC, pues como puede ser Steam, salió haciendo un comunicado a raíz de todo esto. Mucha gente hizo comunicado esta semana. Incluso si un juego desaparece de la tienda de GOG, nunca abandona tu biblioteca, exactamente como debiera de ser la propiedad digital. Esto es GOG comentándolo esto. Algo que obviamente hemos visto que no ha hecho Sony con las películas. Tú te comprabas una película y ahora ha desaparecido porque le ha dado la gana. Porque le ha dado la gana y punto. Las tiendas y editores españoles muestran su compromiso con el formato físico tras el anuncio de Sony. Claro, ahora las Game Key Cards de Nintendo, que son esos cartuchos que tú lo tienes que meter y descargarte el juego, parecen buenas en comparación con que sea exclusivamente digital. Porque tú el Game Key Card lo puedes revender o lo puedes mantener, salvo que los servidores estén caídos dentro de 20 años. Pero bueno, eso parece que tampoco... Es decir, algo que era... Otros vendrán y buenos estarán, ¿no? Como decía... ¿Ves? Compraste la peli en digital y ahora no la puedes tener. Y los videojuegos un poco parecido, ¿no? Es lo que le comentan aquí a muchos de Sony. ID Software sufre 136... Bueno, ha habido una masacre en Xbox. Han aprovechado a meter estos tweets en plena despedida de Microsoft de un montón de juegos. Parece ser que el plan que tenían con el Game Pass pues no les ha salido a cuenta. Y ha empezado a despedir un montón de empresas que habían comprado en momentos de bonanza, cuando aquello crecía con el tema del COVID y tal, parece que todo el mundo se iba a quedar en casa. Pues ID Software presentó el juego del Doom, la ampliación del Doom el otro día. El otro día es el viernes pasado. El viernes pasado presenta, que por cierto yo lo estoy jugando y es un juegazo. Es una ampliación que es casi un juego entero, ¿no? Porque es casi como muchísimo contenido. Bueno. Y ese mismo día despide a 136, creo que han sido más, pero bueno. A la mitad de, no sé si es la mitad o algo así. Bueno, un ex empleado acusa a Microsoft de reducir el software al tamaño del estudio de apoyo. Ha sido una sangría, dijeron algunos de los que estaban allí involucrados. 185 empleados. Y dice, no, es que vuelven a ser los que eran antes. Cuando hacían el Doom Eternal, eran los mismos y tal. No se lo esperaban porque el Doom era como el pelotazo máximo, porque hay otras empresas que se han ido, les han dejado libres con sus propias IPs, pero claro, el Doom es demasiado goloso como para dejar ir. Entonces se han despedido a la mitad, se han quedado con la IP. Pero claro, también hablan de que el engine, el motor gráfico, es bastante bueno. Pero como que no, al despedir a la gente para que utilice ese motor, entonces estás tirando unos mejores motores, entonces igual se van al de Epic, o sea, al Unreal Tournament. ¿No? O sea, aquí hay una movida muy heavy, están haciendo una sangría, cuando tenías un motor que era... Bueno, era de los más potentes del mercado y con un juego que era, bueno, y una marca, ¿no? Pese a los despidos y de software, confirma que va a seguir creando juegos y que su equipo actual es del tamaño de la época del Doom de 2016, que era justo, salió cuando el COVID, por cierto, y que lo había petado, que era un juego, era mejor incluso que este, ¿eh? Aunque el DLC me gusta bastante, ¿eh? Lo estuve jugando y te digo que está bastante bien. Aquí hice un comunicado, es como, nos hemos cagado un poquito, pero no lo justo. Es por el bien vuestro y tal. ID Software emite un comunicado oficial acerca de los despidos esta semana. Bueno. La compañía, por cierto, de Texas, de allí, aclara que aunque nuestro estudio se ha visto afectado, estos cambios están repartidos en varios equipos, todavía tenemos el personal que necesitamos para seguir haciendo los juegos. Estaban preparando un Wolfenstein que está con la película, además, que tiene que ver con la película. Vamos a ver qué sale ahora, porque ahora es como, joder, bueno. Y John Carmack, el mítico creador del clásico Doom, John Carmack es un genio entre los genios, creo que el motor maravilloso de los Doom, Quake... Bueno, un genio que ahora se dedicaba, creo que a cosas de lanzar cohetes con la NASA, ¿eh? Pues dice, rompe su silencio tras los despidos de ID Software. Él ya no estaba en ID Software hace tiempo.
pero lanza un mensaje de tranquilidad, pero me hace mucha gracia que el mensaje de tranquilidad es que no descartéis que algunos de los responsables de estos despidos sean directamente subnormales o algo así. Era como no aceptéis que los CEOs de algunos de estas empresas son simplemente idiotas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues Sí. es la mayor reestructuración de la historia. Bueno, la reestructuración, la mayor masacre de la historia. Bueno. Tiempos duros para el mundo del videojuego. Y ahora te paso la batuta porque... Y todavía quedan muchas cosas por anunciar que no van para bien. Vaya. Bien, esta pasó bastante debajo del radar en todas partes, esta noticia. Resulta que la semana pasada, te le mandé el enlace, un mayor activo en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos es arrestado tras irse delante del Congreso y exigir la destitución de Trump y de J.D. Vance, del presidente y del vicepresidente. Esto ocurrió el 1 de julio del 2026. La policía del Capitolio arrestó al mayor de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Jason Watson. Creo que JJ Benítez se quedó sin su piloto para su caballo de trola, que es un mayor de las Fuerzas Aéreas, este tío. Vale, perdona, desviación de clave 45. Igual le filtró a Benítez algo. Puede ser. Resulta que Watson participó previamente en una rueda de prensa organizada por un grupo llamado Removal Coalition, donde compareció vestido de uniforme, identificándose como un oficial en activo. Durante su intervención sostuvo que decidió actuar por considerar que la administración había vulnerado la Constitución de Estados Unidos y el juramento que, según él, prestó para ingresar en las Fuerzas Aéreas. Lleva desde el 2005 en las Fuerzas Aéreas este tío, me refiero, estamos hablando de 20 años de servicio, tío. Uh-huh. Entre las principales acusaciones formuladas por Watson figura que el presidente ordenó operaciones militares contra Irán, Venezuela y Cuba sin autorización del Congreso, lo cual, según su interpretación, constituye una violación del War Powers Clause en la Constitución, que atribuye al Congreso la facultad de declarar guerra. También denunció que la administración permitió que el empresario Elon Musk ejerciera una influencia indebida sobre organismos federales y criticar las políticas migratorias, afirmando que estaba privando de garantías procesales a personas enviadas a los centros penitenciarios de El Salvador. O sea, nada de lo que dice. Sí, son verdades absolutas. Lo que pasa es que aquí hay un tema. Aquí en España los militares no pueden hacer políticas ni hacer tipo de declaraciones. Y aquí también. Tienen que ser. Y por eso lo han arrestado, no per se por criticar a Trump. La policía del Capitolio informó que la detención no se produjo por el contenido político, sino por una infracción del Código del Distrito de Columbia como obstrucción al paso. Porque esto lo detuvo la policía del Capitolio. La misma policía del Capitolio que tuvo que enfrentarse a los insurreccionistas del 6 de enero, ¿vale? Uh-huh. Paralelamente, la Fuerza Aérea anunció la apertura de una investigación administrativa para determinar si Watson infringió las normas que limitan la actividad política militar del personal militar en activo, como puedes ver. Y ahora, una noticia que te va a gustar, de manera sarcástica, David. Florida, ese gran estado donde la gente puede luchar contra caimanes en mitad de una carretera y a la vez decir que al acabar primaria ha completado sus objetivos universitarios, educacionales, ¿no? Pues acaba de renombrar un aeropuerto nacional. Aeropuerto nacional sería un aeropuerto que vuela en vuelos nacionales, ¿me entiendes? Dentro de Estados Unidos, no sale internacional. El antiguo Palm Beach International Airport, vaya, me han corregido en el nombre, ¿verdad? Palm Beach International Airport ha sido rebautizado oficialmente como el Aeropuerto Presidente Donald Trump Internacional. Wow. Esto lo pasó Ron DeSantis el 30 de marzo del 2026 y entra oficialmente en vigor esta semana. Wow. Sí. Eric Trump y sus hijos han dicho que es un día muy importante. Kim Jong-il, quítate que va Trump. Quítate que va Trump. Ahí va. Quítate que va Trump. Y claro, la internet se apuró a dar su opinión. Ahí te puse enseguida el meme que apareció. Es
el primer aeropuerto que es asignado a un presidente en funciones, lo cual esto es brutalmente narcisista. Y ojo, Y a un antes posible pedo. Wow. en los gobiernos anteriores, cuando se trataba de ejercer funciones presidenciales, no querían nunca hacer esto, que era poner nombres de presidentes en funciones a Pero esto, edificios públicos. la razón está, aparte de por narcisismo y todo esto, es porque dentro de 2 años tú no sabes lo que va a hacer este tío. Igual es, o sea, Exactamente. igual se descubre la de Exactamente. mi madre y tienes aeropuertos, estatuas y Exactamente. todo con un hijo de puta. Por eso hay que hacerlo con la posteridad cuando ya la historia lo haya juzgado. Exactamente. Exactamente. No, no, tú lo has dicho bien. De hecho, se Bueno, criticaba cuando a Obama se le dio el Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues claro, porque por ser el primer negro en llegar a la presidencia. Bueno, tenía un sentido, pero vale, realmente era pronto. Tenía que haberlo hecho para después. Pero bueno, si hubiera quitado ya lo de Guantánamo hubiera sido la hostia ya, pero bueno. claro. Y te mando un enlace a una de las últimas noticias que te estoy dando hoy, que tiene que ver con uno de tus actores favoritos. Bueno, estoy siendo sarcástico lo de actor favorito, ¿eh? Resulta que también se ha destapado por internet que el actor James Woods, famoso pro republicano, pues se dedicaba a acosar a actrices jovencitas de 16 años, por ejemplo, cuando él ya tenía 50. La actriz en cuestión, ahí tiene su nombre, ¿no? Mandó una carta abierta. Y una carta abierta es básicamente una declaración de intenciones públicas, ¿no? En la cual explica con todo lujo de detalles cómo James Woods, ella se llama, si no me equivoco, a ver, espérate, ella se llama Amber Tamblyn, Tamblyn. Y ella dijo como durante un rodaje de una serie que estaban coincidiendo, bueno, no fue el rodaje, me refiero, ella estaba haciendo un rodaje en un estudio, él hacía otro rodaje en otro estudio, pero se encontraron en una ocasión social. Y él los invitó con otros 3 amigos a las chavalitas que tienen 16 años a que fueran con ellos a Las Vegas. Vente, vas a pasarlo bien con nosotros y no sé qué, no sé cuánto. Y ella le dijo, señor Woods, que tenemos 16 años aquí. Y él dijo, mejor que mejor así. Y tal, ¿no? Y ella escribió la carta explicando todo el lujo de detalles, cuándo pasó, cómo fue y todo esto, ¿no? O sea, eh, nada más que eso. Es que te digo, tú y yo lo hemos hablado en privado. Hay una tremenda proyección de los conservadores, de pro familia, pro antiaborto, anti matrimonio gay, pero después ellos comportarse como grandísimos, asquerosos cerdos, hijos de puta, lo que decía, el domingo a misa y después de Bermuda a putas, ¿no? O algo así. No sé, tío, es como el Pero estándar. esto es que a mí me gusta que se empiece, fíjate, o sea, esto hace 15 años es que no hubiera sido ni noticia. Ya, De hecho, incluso dentro de la sociedad había como un cierto estándar de que los adolescentes, bueno, no de 16, pero 18 o 21, pues con un chaval, con alguien de 40, 50 años, pues que era como lo normal, ¿no? Incluso en las películas lo ves, ¿no? Ligar protagonistas con ella de 20 años y él de 40, 50 años, ¿no? Y no nos parecía raro. Incluso siendo guapo él, ¿no? Pero bueno, pero ahora se ve como, bueno, pues que después esto será como todo, llegará un pobre hombre de 50 años y quiere invitar a una joven de 20 años un día a hacer algo inocente y que no puedes porque no, o sea, ya, de repente no puedes ser amiga de alguien de 20 años siendo ya de está el 50 estigma. Claro, sin tener, ¿sabes? Nada sexual o bueno, yo qué sé, o si sale algo sexual, pero no forzarlo, o sea, es como, si igual hay alguna posibilidad, es imposible ahora, ¿no? Es como claro. justos por pecadores, ¿no? Pero bueno, sí. Además es que este James Good, tío, no me jodas, o sea, es como, de verdad tienes la necesidad. Claro, quiere fascinar a las adolescentes, yo soy la estrellita y todo esto, es que de verdad necesitas, bueno, me parece No sé. tremendo, ¿no? Bueno. Sí, sí. Yo tengo aquí un reptil de noticias de estos días bastante curiosas. Voy a intentar hacerlo bastante rápido. Trump califica a España como un aliado horrible y advierte de que cortará las relaciones comerciales. ¡Tan, tan, chan! ¡Otra vez! Porque Pedro Sánchez es malísimo. ¡Chan, chan, chan!
Bueno, pues hablemos de Donald Trump. A ver, quiero poner el extracto. Con orejas, en fin. Aquí. Hay que cortarlos. España es un terrible socio de la OTAN. Aquí No lo participan. No... El que está al lado es un señor que igual tiene algo de responsabilidad en la OTAN, ¿eh? Es el señor Rutte. Hay que cortarlos. España es un terrible socio de la Este OTAN. de aquí. No participan. ¿Ves que bebe agua? Yo no sé por qué siempre que dicen una barbaridad, alguien te está bebiendo agua. ¿Tiene que comerse ese trago? Bueno, pues tiene al lado el responsable de la OTAN, ¿no? El jefe. Bueno, en realidad tiene los labios de color naranjas, por lo que vamos a No ver. pagan. No quiero No paga, España no paga. nada con España. Cortad No quiero nada. las relaciones comerciales con España, por favor. No tenemos que comerciar con ellos. Esto me parece alucinante, porque o sea, a ver si estás de acuerdo conmigo. Esto se le acaba de ocurrir ahora. Es decir, oye, que no pagan. Oye, vamos a cortar relaciones. Tú, el encargado, apunta que no queremos relaciones nada con... Apunta que vamos a cortar relaciones. Se le acaba de ocurrir ahora. Veamos cómo de hostiles siguen siendo cuando llamen y supliquen. Por favor, ¿Cómo le gusta que comerciar supliquen, contigo. Hacen mucho dinero con nosotros. No quiero negocios con ellos. Un tono que suavizó, como decías, Pedro, en la rueda de prensa justo posterior. El Rutte al lado está y dice, bueno, pero gracias a que tu presidencia aquí en la OTAN, España pagó el 2% y pagó gracias a ti, no sé qué. No le dice, oye, no, pero hay unos acuerdos firmados, no sé qué, que después firmaron el 5, pero dentro de 2 o 3 años, no te creas tú, ¿eh? O sea, que es que esto es alucinante. A la cumbre y que ha terminado por cambiar esta noche. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Claro. A ver si lo encuentro. Conocer las advertencias. Bueno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido que España se ha redimido por completo tras haber accedido a un... ¿Cómo que se ha redimido por completo España? O sea, esa misma tarde se ha redimido por completo. De repente ya no somos tan terribles. ¿Qué ha pasado aquí? Una solicitud de numerosos pagos a la OTAN, algo que el magnate republicano ha puesto en valor tras haber cargado duramente contra el Ejecutivo español, tildándolo de causa perdida y de aliado terrible de la alianza. O sea, por la tarde dice, no, ya están pagando. Ya todos amigos. El magnate ha dejado aún así en el aire que España se portó muy mal, pero que hoy ha habido una gran unidad en la sala de la OTAN. Diré que tuve problemas y sigo teniendo, pero España ha vuelto del todo hoy. O sea, según ha ido Pedro Sánchez y ha dicho, ay, por favor, que seguimos negociar contigo, no sé qué. Han sido muy generosos hoy. Ellos cumplen la solicitud de pago de un montón. Y si no lo hicieran, ni siquiera hablaríamos con ellos. Estas últimas declaraciones del mandatario estadounidense contrastan con las formuladas horas antes en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, cuando amenazó con detener completamente el comercio. Ok. Siguen salir 3 versiones distintas. Estas señales. Espera. Compárenlas. 3 versiones en 3 momentos. Hoy se ha portado a España maravilla, cumplieron con la solicitud del pago considerable. España ha sido mala, pero hoy casi todos los países han sido buenos. Nos aman y se aman entre ellos. España es una causa perdida, España es un socio horrible, son mala gente. Tienen a todo el mundo trabajando y pagando por ellos. A la felicita, pero nadie tiene muy claro a qué se refiere. Igual que no sabemos todavía qué pasó exactamente en esa reunión a puerta cerrada en Ankara. Y tampoco sabemos con precisión cuáles son esas supuestas opciones que estaría manejando la administración Trump, según la prensa estadounidense. Ok, Pedro Sánchez le preguntan por esto y... No, sí, fue una conversación informal, estábamos todos esperando... ¿Qué hablaron entre ellos dos para que cambiara de opinión? Para hacer la foto de familia, entonces bueno, pues hemos estado charlando sobre el fútbol, sobre el mundial, sobre, bueno, pues cuestiones más... Igual le preguntó por la tarjeta roja aquella que le pidió a Infantino que le cambiara. Formales, pero con absoluta y total cordialidad. No sé si está diciéndole la miel el culo lo normal para que cambiara de opinión o qué pasó aquí. Vista la dureza, presidente, de sus declaraciones de Trump del viejo y teniendo en cuenta que tampoco es la primera vez, yo querría preguntarle si en este tiempo ha habido alguna consecuencia tangible de esas amenazas que hace Trump y si puede haberla en el marco de esa revisión de la presencia de Estados Unidos en Europa, por ejemplo, en cuanto a las bases que Estados Unidos tiene en España. Y si me permite una segunda cuestión. No, venga, dale. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que en sus 3 preguntas hay un denominador común que es el de la soberanía.
Respecto a lo que haga Estados Unidos con sus tropas desplegadas en Europa, es una decisión soberana que corresponde al gobierno de Estados Unidos y al análisis de seguridad que haga las Fuerzas Armadas estadounidenses. Nosotros ahí no tenemos nada que decir. Lo que sí que puedo trasladar es que desde el punto de vista de la cooperación militar y desde la cooperación de los responsables de defensa... A ver, tienen soberanía de atacar a otros países desde nuestras bases, si están allí ya. No les dejamos utilizarlas, pero solo poco. Bien, esta pregunta me parece muy interesante, que se la hacen a Rutte este mismo día. From the Danish news agency, Danish news agency Ritzau. Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing? You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much. Deberíamos elogiar a Donald Trump por insultar a un miembro de la OTAN. Of course, it has to do with the Russian threat. It has to do. Y que tiene que ver con, bueno, gilipolleces. O sea, es como, bueno. Trump se refiere a Meloni como una persona agradable, pero insiste, Italia ha cometido el error con Irán. Un error con Irán. Y eso se ha enfriado la relación. Es decir, el error no lo ha cometido Donald Trump, que todavía sigue a hostias, que no puede sacar petróleo del estrecho de Hormuz. No, el error lo ha cometido Italia por no apoyarlos y por eso se ha enfriado. Bueno, ha seguido con guerra fría con ellos. Bueno, quiero que escuches al Sina. Pagado de sí mismo. Pone a parir a España como un caso perdido, un socio terrible. Un país jeta, gorrón, aprovechado. Así siempre hay que escucharle. Dice en presencia de Rutte que no piensa permitir acuerdos comerciales entre su país y el nuestro. Claro. Es más, pone tonito de burla cuando parodia la súplica que según él le estamos haciendo para que nos levante el castigo. Sí. Please, we want to trade with you, sir. We want to trade with you, sir. I want no business with them. Por favor. Déjenos tener relación comercial con usted. ¿Se burla? Nos desdeñan, nos hace un traje en público y entonces Sánchez se encuentra con él y hablan de fútbol. Habla de fútbol. Dices, le habrá reprochado al menos lo de Infantino. En absoluto. Hemos hablado solamente del fútbol y bueno, pues del éxito, del desarrollo del propio mundial. Te resumo lo que dice. El gran infante contra Donald Trump, contra el fascismo, el rival que se enfrenta a él, no es Meloni, es Pedro Sánchez. Pero cuando se encuentran uno a otro hablan de fútbol, aunque haya insultado a España. Y lo que dice es que después es que en realidad el mensaje de Pedro Sánchez de cara hacia afuera puede ser muy socialista, pero de cara para adentro y de cara a la Unión Europea no es distinto al PP de Europa. Es decir, son liberales y son otanistas. Bueno, lo que se llama hemos sido pesoizados una vez más, ¿no? Pues esto lo he resumido un poco por no alargar, ¿no? Y Estados Unidos... El error de Italia era no apoyar. Bueno, pues el error, Estados Unidos bombardea a Irán en respuesta a los ataques iraníes contra los 3 buques comerciales en el estrecho de Hormuz. ¿Qué hace la OTAN? Ni mu. Es verdad que no los apoyan, con la boca pequeña, no los dicen, bueno, no utilices mis bases, tampoco lo hace Meloni, ¿eh? Pero aquí el error lo ha cometido Italia. Irán responde a los últimos bombardeos de Estados Unidos atacados por Bahrein y Kuwait. Bueno, pero el error lo han cometido otros, y el error es de la OTAN y de Europa por no apoyarle en su locura. Te paso la batuta porque es alucinante lo de este señor. No tiene nada más que pasarme. Yo más o menos he acabado por ahora. Venga, voy. Uy, tengo lo de la baja de Feijóo, pero creo que lo voy a dejar para otro día porque es que bueno, no sé. Venga, vamos rápido. Un segundo. Y concluyo con un tema especialmente sorprendente, que es el absentismo. Bueno, está leyendo, ¿eh? Esto es muy importante. Es decir, no es algo que se le ocurriera como a Donald Trump, que se equivocó porque se le ocurrió y con la edad se le va. No, este es gallego y está leyendo y la que lía. Año 2018. Número de personas que no acudían a trabajar todos los días, 450.000. Bueno, en realidad son la mitad. Año 2025. Número de personas que no van a trabajar todos los días, 1.160.000. En realidad son la mitad, estos. Hoy sale los que no van a trabajar, ¿eh? Ojo. No vas a trabajar normalmente porque estás enfermo, tienes una baja, bueno, puede haber absentismo laboral. Absentismo en España. Ha vuelto a subir. Es decir, confunde la cifra de bajas laborales, que son la mitad de lo que ha dicho, con el absentismo. El absentismo es que no voy a trabajar porque no me sale de los huevos, ¿no?
por lo tanto la empresa puede tener, te puede aplicar una serie de sanciones, puede incluso despedirte por absentismo laboral, pero si tú estás enfermo, no, porque tienes unos derechos. Pero está aquí mezclando las dos cosas, ¿eh? En el primer trimestre del año 2026. Euskadi se sitúa a la cabeza. Es decir, que también es verdad que una sociedad más industrializada que otra puede tener alguna décima en... Claro, es que la culpa de que las empresas no vayan bien es porque hay absentismo laboral y eso es terrible para la industria. Absentismo superior al resto. Ahora bien, que 1 millón, casi 200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y en mi opinión Euskadi tampoco. Por tanto, aquí no podemos, aquí debemos. Con o sin acuerdos. Ahí está, con o sin acuerdos. O sea, puede estar el sindicato, pero se acepta lo que nosotros decimos, si no, que le den por culo. Porque total, no montan huelgas nacionales. Sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. El absentismo es que, a ver, lo que tú hacías pasar por una baja laboral, en realidad es absentismo, entonces esto lo tenemos que recortar. Es decir, recortar derechos del trabajador cuando está enfermo. Es un cáncer. Es un cáncer. Que tú te pongas enfermo es un cáncer no para ti, sino para la empresa que te ha contratado y es un cáncer. Porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. Y el déficit de la Seguridad Social... Que era menos... O sea, bueno, son 70.000 millones de euros. Por lo tanto, esto no es una cuestión para discutir. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar... Vale, eso no ocurre prácticamente en ninguna empresa. Tú el primer día que no vas a trabajar no cobras ni de un lado ni de otro. Sueles empezar a cobrar a partir del tercer día puede haber algún convenio que lo tenga, pero es muy raro. Normalmente empiezas a cobrar cuando llevas varios días, cuando tienes una semana de baja, cuando tienes a partir del tercer cuarto día. Pues... Salvo que seas político, claro. ¿Qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir Tú no te das de baja, te lo da un médico. A trabajar sin justificación. No, la justificación te la da el médico. Y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones. Que no tienes el mismo sueldo. Pasa lo que ocurre. No cobras lo mismo, cobras bastante menos. Pero este absentismo no se sostiene. A mí me gustaría, insisto, este asunto, yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le... ya en lo público estamos hablando de que, o sea, en el propio Insalud... le dé la baja a un colega, o que una enfermera no le dé la baja a un médico. Una enfermera le da la baja a un médico, Gerald. Una enfermera le da la baja a un médico. Es alucinante. Lo abordé. Tremendo. Y lo abordé en correos. Lo abordó en correos. En correos es donde tenía que abordar todo este asunto del Insalud. Trabajar 5.000 personas todos los días. Dirán ustedes, ¿es mucho o poco? Hoy sería poquísimo. Porque en una plantilla de 60.000 era un 8% de absentismo. Porque yo, en vez de preocuparte por los enfermos y que, yo qué sé, que redujeran la lista de esperas para la salud, que hubiera más médicos, para reducir las listas y entonces puedan incorporarse antes, que eso sí que de verdad agilizaría mucho más las cosas. No te pongas malo y ya está, ve a trabajar jodido. Absentismo. Lo bajamos al 4%. Todo aquello que supere un 4 o un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje. ¿Y cómo lo quitas? Porque la idea es... ¿Cuál es la fórmula? No, que tú no te pongas de baja. Es que lo está diciendo clarísimo. No es aumentar los médicos, que tú no te puedas quedar de baja porque que los médicos no te den la baja, porque así, si no... Porcentaje de fraude. Que se tiene que comprar una piscina. Y por tanto, creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo... ¿Por qué le vamos a hacer? Que se joda el trabajador. Si no llegamos a un acuerdo, que se joda el trabajador, porque para eso mandamos nosotros. ¿Para qué vamos a quedar acuerdos? Total, aquí no hay huelgas desde hace 1000 años. Feijóo suspende la campaña por una lumbalgia y confirma su ausencia en los debates A3. Esto fue en la campaña, precisamente. No fue a debatir, no hizo su trabajo porque tuvo una lumbalgia. Él se cogió una baja, se la firmó una enfermera... O no quiso enfrentarse en el debate porque le dolía mucho la espalda, hizo absentismo laboral. ¿Qué ocurrió? Por cierto, Feijóo hoy miércoles trabajando en el Congreso. Se abstuvo de ir al Congreso, que era su obligación, su trabajo, y se fue a los Sanfermines. Él.
Aquí lo tenemos. Por cierto, aquí vemos el gasto de bajas laborales, las cifras. Bueno, Feijóo apuesta por recortar el sueldo y prestaciones y los trabajadores de baja con o sin acuerdo sindical. A toma por culo, por supuesto, eso lo dice delante del Círculo de Empresarios Vascos, esto no lo dice delante de los sindicatos. Bueno, aunque hoy día los sindicatos, bueno, un crecimiento no exclusivo de España. Esto ha ocurrido en toda Europa, por cierto, a raíz del COVID. A ver, más ansiedad, más depresión, ha habido más bajas, pero ha ocurrido en toda España, no es algo exclusivo de España. Voy a poner lo que dice Feijóo. Feijóo es un insolvente intelectual, eso lo sabemos todos. Pero no nos confundamos, tiene un plan de recortes de derechos. Ambas cosas son compatibles. Veamos. Feijóo ayer propuso que las personas que estén de baja cobren menos. Propuso recortar derechos y prestaciones a la clase trabajadora que esté enferma. No nos confundamos con debates que luego han querido plantear. Eso es lo que dijo. Así que vamos a escucharle. Y perdonad por... Bueno, esto es lo que ha dicho. El vídeo es más largo, pero quiero ponerlo. Aquí disfrutando de las fiestas que nos ha organizado Bildu. Le ponen a Feijóo: asentismo laboral es irse a follar en mitad de una dana siendo el presidente de la Generalitat, por ejemplo. También se está moviendo muchísimo en las redes, ¿no? De sus faltas en el Congreso a la lumbagia, las ausencias de Feijóo que tumban su discurso sobre el absentismo laboral. Hablan de que se ha pirado casi el 60% de las votaciones del Congreso de los Diputados y suspendiste el segundo debate de la campaña por una lumbalgia. Esto nos lo recuerda Óscar Puente. El absentismo laboral. La ley del embudo, como dicen algunos. Y muchos hablan de los recortes de los derechos laborales. Bueno, todo esto. Feijóo anuncia una ley nacional del concebido no nacido. Como Ayuso sí gobierna. Bueno, esto también son todos los debates. Es como nos quieren volver a meter el prohibir el aborto. Es otra cosa que está... Bueno. Feijóo dando lecciones sobre el absentismo laboral. En la legislatura había faltado el 58% de las votaciones en el Congreso. El mismo señor que quiere señalar a quien está enfermo y quien tiene una baja médica, a quien no puede levantarse de la cama para ir a trabajar por 1.200 euros, aparece ahora como el martillo moral contra el absentismo. Neutral publicó el 17 de noviembre de 2025 un análisis de votaciones de la 15ª legislatura con datos hasta el 13 de noviembre en el que situaba a Alberto Núñez Feijóo entre los diputados que se habían ausentado en más de la mitad de las jornadas con votación. El propio análisis explica que es habitual que líderes políticos con cargos relevantes falten por agenda. Perfecto, pero entonces no vengas a llamar cáncer a las ausencias de la gente trabajadora ni a insinuar fraude generalizado entre quienes enferman, cuidan o tienen permisos reconocidos. Aquí estamos. Ausencia 49 de los 85 días. Alberto Núñez Feijóo. Los datos de aumento de bajas desmienten el fraude masivo de absentismo del que habla Feijóo. Aquí el artículo que es del diario.es lo explican. Ha dibujado una sombra del fraude masivo entre las bajas laborales, las causas del incremento, desde el efecto de la pandemia a la saturación de la sanidad pública. Claro, cuando tú perjudicas a la sanidad pública, que por cierto eso no es del gobierno central, es de las autonomías, si tienes peor sanidad pública, si te operan mucho más tarde o no te operan, o te operan mal, o te atienden mal los médicos, o nada con los diagnósticos correctos, claro que vas a tardar más en poder volver a lo que decíamos antes, ¿no? Igual el problema de la saturación pública tiene que ver con ese absentismo, como dice él. Me parece terrible. Feijóo se reafirma tras sus polémicas sobre el absentismo y la ley de nietos que estoy aquí para dar debates valientes, dice. Bueno, sí, la ley del aborto y el que faltar a trabajar porque estás enfermo, eso es un debate valiente absurdo. Bueno. Y por último, hablando... O sea, esto quiero dejarlo para el final. Mira, esto es para la parte final. Quiero que lo escuches porque no te lo vas a creer. Este es el alcalde Almeida, ¿eh? Si esa hiperregulación no está perjudicando gravemente a la vivienda. Y pongo el ejemplo del Código Técnico de Edificación. En mi opinión, exigir que las viviendas tengan que tener un aparcabicis en estos momentos es encarecer el precio de la vivienda. Ahí estamos. La vivienda no se encarece. La vivienda no se encarece porque esté BlackRock o los fondos buitre comprando todos los pisos del centro y hacer cosas turistas, no. Se encarece porque hay muchas normas y al hacer obligatoriamente una cosa para bicis, eso te encarece la vivienda. Y hay que desregularizarlo todo. Todo requisito que siempre ponga en el Código Técnico de la Edificación, siempre respetando, por supuesto, la estructura y la seguridad. Claro, mientras no se caiga el piso, pero que no tenga para aparcar la bici, por favor, porque eso encarece mucho la vivienda. Porque donde se aparcan las bicis, ahí puedes hacer 40 metros cuadrados, ahí puede vivir una persona, ¿sabes? Claro. Bueno, pues ese es el mundo que nos ha tocado vivir, Gerald. Qué brutal.
No sé si tienes algo más. Creo que por eso nos ha dejado Bonnie Tyler esta semana, tío. La cantante Bonnie Tyler. Sí. Creo que por eso se nos ha ido, tío. Nada más, recordarle a la audiencia. Sí. Ha dicho, no puedo más. Ha dicho, yo con Feijóo y Almeida no puedo. Ahí te pasé un enlace, si quieres dejarlo para cerrar. Y ya está. Aquí la tenemos, Bonnie Tyler. Bueno, la voz rota de la historia de la música, ¿no? Sí. Venga, nos vemos la semana que viene, David. Nos vemos. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Clave 45, un programa de misterio y conspiración para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas que llegaron al hombre en la luna. Clave 45 no se pregunta quién mató a Kennedy. Se pregunta por qué mataron a los Kennedy. Clave 45 no se pregunta si las momias de Maussan son alienígenas. Se pregunta cómo en México le permiten llevarlas al Congreso. Recogemos las opiniones de los mejores investigadores del misterio y analizamos la conspiración con el más alto sentido crítico. Clave 45 nos hacemos las preguntas difíciles para que encuentres las respuestas complejas. Escúchanos por la mejor y más grande radio del misterio en castellano. Edenex.es. Y por la Radio Cadena Madrid. Y por FM La Rama en Buenos Aires. Y por todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes y iVoox.com.